transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, con más de 100,000 watts de potencia. Ya comienza el podcast de historia favorito de nadie, con su anfitrión, Alex Martínez. Esto es, Hablemos de Historia. Bienvenidos sean todos y todas a este su podcast Hablemos de Historia. Y estamos de regreso, amigas y amigos, a un episodio más, esta vez ampliando un poco las fronteras, pero a la vez quedándonos en México. Pues en este capítulo nos vamos a dedicar a conocer el pasado de la América Central y parte de Norteamérica, esta región que hoy conocemos como Mesoamérica, sus periodos y culturas. ¿Listo para sentirte de nuevo en primaria, pero esta vez sí comprendiendo lo que te dice el maestro? Entonces, comencemos. Corría el final de los primeros 50 años del siglo XX y el interés por las diferentes culturas aborígenes de las zonas centrales y bajas de México y el centro del continente americano iba en aumento. En 1932, el arqueólogo Alfonso Caso descubrió en los cerros de Oaxaca la tumba 7 de Monte Albán, y los entusiastas por esta ciencia hacían lo mismo en los antiguos recintos urbanos y ceremoniales de la zona maya. Antes de esto se creía que todas estas culturas, que algunas compartieron el mismo tiempo y espacio, no tenían relación entre sí, hasta que poco a poco comenzaron a hilarse factores que daban a entender que no era así, que las coincidencias culturales encontradas no eran solo eso, sino que efectivamente hubo una convivencia entre ellas, obviamente hasta cierto punto solamente. Es así que en 1939, el arqueólogo Alfred Koeber introdujo el concepto de áreas culturales para conjuntar rasgos de diversos pueblos étnicos diferentes y separados, pero que viven en una sola región geográfica. Después, en 1943, el antropólogo y etnólogo alemán Paul Kirchhoff publicó su ensayo Mesoamérica, en el que ahondó en la unidad cultural encontrada en los pueblos de la zona maya y la habida en el centro de México. Destacó aspectos comunes que compartían las comunidades de estas regiones y que los distinguían de otras. Pronto, se fue descubriendo más de esto en diversos grupos étnicos, formando una superárea cultural ahora conocida como Mesoamérica. Además, Kirchhoff se encargó de delimitar el área geográfica mesoamericana, la cual abarca desde el norte de la región comprendida entre el río Sinaloa, la Sierra Madre Occidental y las cuencas de los ríos Lerma y Pánuco, y el límite sur sería la línea norte entre la desembocadura del río Motagua y el Golfo de Nicoya en Costa Rica. Aunque, si bien es cierto, los límites pueden ser flexibles o ambiguos en algunas ocasiones. También tenemos que pensar en Mesoamérica como un concepto en movimiento temporal, una dimensión diacrónica, pues a pesar de que hayan convivido civilizaciones en ella, eso no quiere decir que siempre hayan sido las mismas ni mucho menos. Algunas llegaban, otras se iban. Por ejemplo, para cuando aparecieron los mexicas en el Valle de México, hacía siglos que Cuicuilco había sido despoblado, justo en esas mismas tierras. Ahora bien, la gran mayoría sabemos que en este espacio geográfico se desarrollaron las más grandes civilizaciones que este lado del continente conoció: mayas, tarascos, zapotecas, olmecas, toltecas, etc. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo en esta parte de Norte y Centroamérica, siendo que la parte norte del continente es inmensa? Pues verán, la cuestión geográfica es la que define todo. Vamos a suponer que México se parte en mitad. La parte de abajo forma parte de Mesoamérica casi en su totalidad, excepto por un pequeño brazo arriba que sube hasta rozar el estado de Sinaloa. Así, ambos lados bañados por los océanos Atlántico y Pacífico respectivamente. Debajo está Centroamérica, que Mesoamérica recorre en su totalidad: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el resto de Centroamérica, deteniéndose en Costa Rica. ¿Qué tenemos entonces? La inmensa mayoría del área cultural está bañada por dos océanos. En la parte norte comienza el Trópico de Cáncer y en el sur termina muy cerca de la línea ecuatorial. Todo esto propicia un clima cálido y húmedo, lo que a la postre genera el crecimiento de plantas, árboles frutales, minerales, la aparición de animales de todo tipo y con un clima perfecto para el desarrollo de la agricultura y el sedentarismo, pues ya no había necesidad de vagar en busca de recursos o alimento.
La Sierra Madre Oriental recibe las lluvias que paulatinamente van bajando al Golfo de México, mismas que irrigan la zona más húmeda de este país, en lo que hoy es el estado de Tabasco, regada por los ríos Grijalva y Usumacinta. En la península de Yucatán encontramos una enorme llanura muy cerca del nivel del mar que comparte con Honduras fuertes lluvias en mayo a diciembre. El agua es tan abundante en la vertiente atlántica mesoamericana que los humedales fueron una parte importante del paisaje hasta que comenzaron a ser devastados por la acción humana. Los huracanes golpean las costas de Mesoamérica cada año. La temperatura no presenta contrastes considerables, es cálida durante todo el año y la diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas es relativamente pequeña. Al oriente de las tierras bajas de El Petén se levantan los Montes Maya, una pequeña serranía en el sur de Belice. El territorio de Nicaragua es menos abrupto que sus vecinos del norte, sin embargo, allí comienza la cordillera volcánica que bordea la costa pacífica hasta Costa Rica. En ella se encuentran varios volcanes, como el Cerro Negro y la isla Ometepe. En los confines sureños de Mesoamérica se encuentra la cordillera de la Guanacaste, ya en territorio de Costa Rica. Entre otras especies vegetales comunes de estos ecosistemas se encuentra el cacao, de vital importancia para la economía, la gastronomía y aún la subsistencia indígena actual. El mangle y la ceiba, árbol sagrado de la cosmogonía mesoamericana, pero particularmente de la maya. Varios de los animales de mayor significado para los mesoamericanos eran comunes en estas zonas, por ejemplo el jaguar, la guacamaya, el lagarto, los monos, el quetzal y el faisán. Entonces, hace unos 38.000 años aproximadamente, un grupo de nómadas cruzaron el estrecho de Bering al norte del continente, que en ese entonces estaba congelado y servía de puente natural entre Asia y América. Entonces, poco a poco fueron bajando, unos se instalaron en los actuales Alaska, Canadá, etc., otros hasta Estados Unidos, pasando por sus grandes planicies, otros se recluyeron en los Apalaches, mientras que otros siguieron bajando, llegando a Árido y Oasis América, áreas que, spoiler alert, tocaremos en el siguiente capítulo. Hasta donde se sabe a la más cierta ciencia, hace unos 35.000 años, México se empezó a poblar. En el Cedral, San Luis Potosí, se han encontrado restos de estos años y así también en otras partes del país. En el caso de Centroamérica, se piensa que los primeros pobladores llegaron a la región hace unos 15.000 años. Poco a poco, los pequeños poblados fueron tomando más relevancia. Ahora ya podemos hablar de la periodización mesoamericana, en la que resaltan tres grandes grupos. El periodo preclásico, del 2500 a.C. al 200 después de Cristo. El periodo clásico, del 200 al 900 después de Cristo, y el posclásico, del 900 al 1521. Aunque debemos aclarar que estas fechas pueden ser ambiguas y variar de acuerdo a cada interpretación arqueológica. Pero, antes de entrar en estos periodos, veamos uno que estuvo anterior a ellos. Uno más desconocido pero que igual forma parte de esta periodización, el arcaico. Este comenzó aproximadamente en el 8000 a.C., cuando terminaron las glaciaciones y el planeta entero sufrió un calentamiento global. Al subir el nivel del mar y disminuir el régimen de lluvias, disminuyó el número de vegetación comestible. Los grandes pastizales son desplazados por bosques, lo que da origen al desplazamiento y posterior extinción de los grandes herbívoros. El proceso de adaptación a las nuevas condiciones ocasionó un desarrollo de las tecnologías para el mejor aprovechamiento de las posibilidades del medio ambiente. Las armas se vuelven más pequeñas y afiladas, ya que la caza de animales más pequeños como conejos, venados y diferentes tipos de roedores exige la mayor distancia y precisión al cazador. Los humanos crean el lanzadardos, las boleadoras y diversos tipos de trampas. Este cambio tecnológico se acompaña con la manufactura de cestas para la recolección, transporte y almacenaje, y con la utilización de piedras de moler, morteros y machacadores creados en piedra pulida. Este periodo de 6.000 años resulta de vital importancia para la evolución de las sociedades americanas, porque a lo largo de él se acelera una serie de experimentaciones que culminarán en la domesticación de las plantas y animales y en el desarrollo de la agricultura. El énfasis preferente se orienta hacia la agricultura, ya que los animales domesticados son escasos. Solo podemos evidenciar al perro, al pavo y los patos.
En Mesoamérica, la experimentación se orientó hacia el maíz, el frijol y la calabaza. Junto a estos tres alimentos básicos, se utilizó el pimiento, el aguacate, el amaranto, el mezquite, el nopal, el maguey, frutos de los árboles, bellotas y nueces. El término del periodo arcaico lo podemos establecer con el desarrollo de la cerámica en Mesoamérica, dando así paso al periodo preclásico. Se toma el desarrollo de la cerámica como el punto de partida del periodo preclásico, ya que esto es uno de los elementos para determinar si una sociedad es sedentaria ya plenamente. En el caso de Mesoamérica, se estima que la producción de cerámica debió comenzar entre los siglos 26 y 25 a.C. Los restos más antiguos de su manufactura son los rescatados en Puerto Marqués, en la sureña área cultural del estado de Guerrero. Los arqueólogos las han fechado en el año 2440 a.C. El comercio tomó desde entonces un papel central en la conformación de la civilización mesoamericana. El intercambio comercial fue el vehículo que facilitó el intercambio cultural entre los mesoamericanos. Durante este periodo, el tipo de asentamiento humano característico debió haber sido la aldea. Hacia el final de este horizonte, algunas de ellas crecieron en población y llegarían a ser dominantes los centros de El Opeño, en el occidente de México, Tlatlilco, en el Valle de México, y San José Mogote, en Oaxaca. Entre los años 1200 al 400 a.C., se encuentra el periodo medio preclásico. Se trata de una época de intensos cambios tecnológicos, especialmente en los que respecta a la agricultura. Aparecen asociados a estos sistemas hidráulicos y complejos ceremoniales de arquitectura monumental permanente, es decir, diseñados para perdurar en el tiempo. Los sistemas de irrigación aparecen primero en el Valle de Tehuacán en Puebla, hacia el año 700 a.C., unos 100 años más tarde en la cuenca lacustre de México y por el año 400 a.C. en los valles centrales de Oaxaca. De modo paralelo a la modernización tecnológica de la agricultura, las especies cultivables asociadas a este periodo aumentaron. La eficiencia de la agricultura tuvo redundancia en otros campos de la tecnología y economía mesoamericanas. Durante este periodo también tiene lugar el desarrollo de la cultura olmeca, que resume todos los desarrollos culturales de los mesoamericanos de aquel tiempo. De esta cultura son los primeros indicios de escritura y del uso del calendario. Debieron tener una estructura social muy compleja que les permitió desarrollar su escultura y agricultura monumentales. Los principales sitios de esta cultura son La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, ubicados en la llanura costera del Valle de México. Estos sitios corresponden a la llamada área nuclear olmeca. Sin embargo, se han encontrado objetos relacionados con esta cultura en diversos sitios de Mesoamérica, sin que se hayan certificado hasta ese momento las razones de estos hallazgos en lugares tan remotos como Tibias en Costa Rica y Tanoc en San Luis Potosí. Los hallazgos de objetos olmecas fuera del área nuclear son particularmente numerosos en las regiones del Centro y Guerrero en México. Finalmente, podemos situar a los tres grandes centros olmecas como los principales de este periodo medio preclásico: Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta. Y así, llegamos a la última subdivisión del preclásico, el superior. Se trata de una época de diversificación cultural y asimilación de los elementos olmecas en los sistemas culturales de cada pueblo. Con esa base, dieron comienzo varias de las tradiciones más importantes de Mesoamérica. Sin embargo, Cuicuilco en el sur del Valle de México y la de Chupícuaro en Michoacán serían las más importantes. La primera llegó a convertirse en la mayor ciudad de Mesoamérica y principal centro ceremonial del Valle de México. Mantenía relaciones con Chupícuaro también. La declinación de Cuicuilco es paralela al surgimiento de Teotihuacán y se consuma con la erupción del volcán Chitle, que motivó la migración de sus pobladores al norte del Valle de México. La cultura chupícuaro es conocida sobre todo por su producción alfarera, cuyas huellas se han detectado por una amplia zona ubicada entre el Bajío y la cuenca lacustre. Hacia el final del preclásico, había comenzado la planificación de las ciudades que llegarían a ser emblemáticas de Mesoamérica, como Monte Albán y Teotihuacán. Así comienza el periodo clásico, mismo en el que las civilizaciones mesoamericanas alcanzarían su máximo esplendor.
Su inicio se puede fijar hacia el año 200 después de Cristo, fruto de los grandes avances tecnológicos ya mencionados en el Preclásico. En este periodo tuvo lugar también una bifurcación de tradiciones en el área mesoamericana, una encabezada por Teotihuacán y otra por las grandes ciudades mayas del sureste. Tal diferenciación es visible sobre todo en los rasgos centrales del complejo mesoamericano, como el calendario y los sistemas de escritura. Uno y otros fueron llevados a su máxima complejidad en el área maya. Lejos de lo que se suponía en buena parte de los primeros textos de las culturas del Clásico, hoy se sabe que tanto Teotihuacán como los estados mayas fueron pueblos guerreros, aunque nunca al grado alcanzado por las culturas del posclásico. La guerra parece ser un asunto central en la historia del área maya, como lo develaron las estelas de la época y las representaciones iconográficas de escenas bélicas que se han descubierto en sitios como Bonampak y Toniná. En aquella región florecieron varias ciudades-estado hostiles entre sí. Por su lado, Teotihuacán no pudo haber llegado a ser el gran centro político y económico que fue sin hacer uso de la fuerza, como también atestigua la iconografía de la ciudad. Aunque parece que las mismas dimensiones del poder teotihuacano libraron a la ciudad de las hostilidades de otros estados en competencia. Igualmente, Monte Albán se impuso en los valles centrales de Oaxaca por medio de acciones bélicas, según demuestran las estelas de conquista del edificio J de esa ciudad. El comercio jugó un papel importante como elemento de cohesión entre los mesoamericanos. Teotihuacán tuvo un papel importante como centro articulador de la mayor parte de los intercambios. Tras su colapso, la red comercial decayó también, tras lo cual surgieron centros regionales que no alcanzaron a tener la posición que había tenido antes Teotihuacán. Otro de los rasgos principales del Clásico fue el urbanismo. Las ciudades eran cuidadosamente planificadas y trazadas, y estas, además de ser centros administrativos y religiosos, fungieron como complejos productivos y nodos comerciales. Como último dato, es necesario recalcar que en el Clásico se cristalizaron la mayor parte de las deidades del panteón mesoamericano y que la religión ocupó un lugar importante en la estructura social como auxiliar del poder político. Ahondando en las dos grandes civilizaciones de este periodo, comenzaremos por Teotihuacán. Este fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo, que llegó a concentrar una población mayor a 100,000 habitantes en su momento de máximo esplendor. Situada en un rico valle de recursos naturales, Teotihuacán fue la sede del poder de una de las sociedades mesoamericanas más influyentes en los ámbitos político, económico, comercial, religioso y cultural, cuyos rasgos marcaron permanentemente a los pueblos del altiplano mexicano, traspasando el tiempo y llegando hasta nosotros con la misma fuerza y grandeza con que sus constructores la planearon. La evidencia arqueológica descubierta en el valle de Teotihuacán revela que durante el periodo clásico se desarrolló una de las sociedades urbanas más complejas de toda Mesoamérica, así como que dicha sociedad estuvo altamente estratificada, ampliamente especializada y conformada por diversos grupos étnicos. Elementos distintivos del desarrollo cultural de la sociedad teotihuacana durante el Clásico han sido identificados en lugares diversos del resto de Mesoamérica, incluyendo otros importantes sitios urbanos como Monte Albán, Cerro de las Mesas, Metacapán, Tikal y Caminaljuyu. Para los pueblos que le precedieron a Teotihuacán, este sitio tuvo un significado preponderantemente sagrado. Varias fuentes históricas señalan que los mexicas y sus gobernantes llegaron a estas ruinas para orar y celebrar ritos. En el caso maya, quienes fueron uno de los pueblos surgidos desde el preclásico tras el ocaso de los olmecas, tuvo un gran florecimiento de las manifestaciones artísticas, urbanísticas y literarias. En el litoral del Océano Pacífico se han descubierto ruinas en sitios cuyo tamaño y tipo de construcciones indican que fueron principales centros políticos en la región. Hay que resaltar también que en este periodo, los mayas habitaron principalmente en la parte más al sur de México y con mayor extensión en Guatemala y el resto de Centroamérica. Si bien presentan los rasgos comunes de las sociedades mesoamericanas, los mayas desarrollaron además una serie de elementos culturales distintivos en los campos de la arquitectura, la organización política, la iconografía, la escritura y el calendario.
Aunque la cultura maya es bastante más antigua a esta época de esplendor e incluso perduró después del abandono de las ciudades del clásico, lo cierto es que algunos rasgos, especialmente el uso de un sistema de cómputo del tiempo particular y la profusa utilización de monumentos con inscripciones jeroglíficas, son específicos de los grupos de esta época. Junto a la elaboración de extensos textos, se llevaba el registro del transcurso del tiempo en un sistema llamado de cuenta larga. Este se distingue del resto de los calendarios mesoamericanos porque, a diferencia de estos, especialmente de carácter cíclico, permitía fijar un día determinado a partir de un punto de origen. Los principales sitios eran auténticos centros urbanos con núcleos de construcciones monumentales en los que se desarrollaban las actividades cívico-ceremoniales y extensas áreas de habitación para la gente común. En buena medida su apogeo derivó de una eficiente explotación del medio y de la existencia de una red de relaciones comerciales, tanto entre los sitios de la región como los de otras zonas mesoamericanas. Las inscripciones jeroglíficas reflejan una intrincada red de relaciones y en ellas se encuentra información sobre matrimonios entre miembros de la nobleza de distintas ciudades y sobre el establecimiento de alianzas políticas. Un tema constante es la guerra. Las alusiones a batallas, a toma de prisioneros y a otros eventos de carácter militar eran tan numerosas que no es aventurado suponer que este habría sido uno de los factores que, en combinación con otros, habría llevado al colapso del clásico maya. El periodo posclásico es la última etapa del desarrollo independiente de la civilización mesoamericana. Como los otros periodos de la cronología, el inicio de este varía, aunque se suele señalar la caída de las ciudades-estado del clásico, del centro de Mesoamérica, como el principio del posclásico. Por esto se concluyó con el abandono de las ciudades o metrópolis como Monte Albán en Oaxaca o las ciudades mayas en las tierras altas. Por otra parte, el norte de Mesoamérica fue escenario de un desastre ecológico producto de prolongadas sequías que implicó el abandono completo de esa región. Ante estos hechos, las migraciones fueron un fenómeno que marcó el inicio del posclásico. Estos cambios sociales que marcaron las sociedades mesoamericanas ocurrieron entre los siglos 8 y 10. De igual manera, el posclásico es el contexto histórico en el que florecieron pueblos como los mexicas y la cultura tolteca en el centro, la cultura mixteca en Oaxaca, la cultura tarasca en Occidente, los huastecos en el norte de la llanura del Golfo de México y los mayas ahora en la península de Yucatán. Los pueblos del posclásico también tuvieron algunas características que los diferenciaron de sus antecesores. Estos tenían como régimen político el teocrático militarista, en el que el gobernador era al mismo tiempo el máximo sacerdote de su pueblo y aparte era un jefe militar. Esto debido a que la guerra durante el posclásico se había convertido en una de las principales actividades económicas, ya que cuando un pueblo perdía una guerra, era obligado por los vencedores a dar un tributo, que consistía casi siempre en cosechas como el maíz, la calabaza, el chile o el frijol. En el ámbito cultural, muchos pueblos habían adaptado sus dioses como su estilo de vida, por lo que surgieron deidades que representaban prácticas humanas, siendo el más importante Huitzilopochtli, el dios de la guerra, debido a la influencia que había adquirido en un periodo que practicaba la actividad bélica constantemente. Todas estas sociedades del posclásico, comprendido del 900 después de Cristo al año 1521, siguieron desarrollándose sobre las mismas bases. Esto quiere decir que la base de la economía siguió siendo la agricultura, sobre todo de temporal, aunque se empezó a practicar el comercio a grandes distancias, habiendo varios mercados importantes como el de Potonchán en el Golfo, de donde se adquirían productos de Yucatán al altiplano mexicano, las tierras altas de Guatemala o del Soconusco, de donde se importaba cacao, plumas de quetzal, jade, etc. Algunas regiones poseían mejores condiciones para el desarrollo de sistemas de irrigación que produjeran mejores resultados agrícolas, por ejemplo, en las riberas de los ríos o de los lagos. Algunas zonas con humedad baja desarrollaron también sistemas hidráulicos con el propósito de aprovechar mejor los recursos hídricos existentes. Por ejemplo, en Texcoco se construyeron acueductos que sirvieron para llevar agua desde los manantiales de la Sierra Nevada, tanto a la población como a las zonas de cultivo del señorío Acolúa. Obras similares se realizaron en Loma de la Coyotera en la región oaxaqueña.
Mientras tanto, en Yucatán se desarrolló un sistema de cisternas excavadas en la roca madre de la superficie, llamadas chultunes, que tenían por objetivo la recolección de agua de lluvia y su almacenamiento. En el posclásico temprano, del 900 al 1200, se distinguen aspectos como la caída definitiva de las ciudades del clásico, la hegemonía tolteca y los movimientos migratorios. Aunque la guerra era una práctica generalizada desde épocas anteriores, en el posclásico temprano alcanzó nuevas dimensiones y de hecho se conformó un nuevo grupo social, los guerreros. Asociado a este clima bélico, el sacrificio humano, que también se practicaba en las fases precedentes, se convirtió en un componente fundamental del ritual público. En algunas regiones, el cambio fue de tal magnitud que se encontraban prácticamente abandonadas, como la zona maya tras el colapso de Mayapán, Uxmal y Chichén Itzá, o en proceso de serlo, como el ya mencionado norte mesoamericano. Mientras que en el posclásico tardío del 1200 al 1521, las dimensiones del territorio mesoamericano se habían reducido notablemente. Como ya dijimos, tal vez a consecuencia de los fuertes cambios climáticos, los asentamientos sedentarios de la zona norte habían sido abandonados y ahora estaban habitados por grupos nómadas a los que se llamaba chichimecas. En el ámbito mesoamericano, en tanto como había sucedido en el periodo anterior, los aspectos militares y comerciales fueron factores fundamentales en la integración de las distintas regiones. El posclásico tardío se distingue también por el surgimiento y expansión de una de las entidades políticas más complejas y poderosas que haya conocido el México prehispánico, la Triple Alianza, liderada por Tenochtitlán. Únicamente los tarascos y otros señoríos fueron capaces de enfrentar exitosamente sus afanes expansionistas. Como principales ciudades del periodo posclásico podemos incluir a las que formaban parte de la Liga de Mayapán, la misma Mayapán, Uxmal y Chichén Itzá, en la península de Yucatán, Tzintzuntzan en la zona tarasca y desde luego Tenochtitlán en el Anáhuac. La historia del área mesoamericana como tal llegaría a su fin en 1521, cuando los castellanos y la coalición indígena aliada toman la ciudad de Tenochtitlán, y a partir de ahí comienza el proceso de colonización en estas tierras. Sin embargo, aún nos falta por conocer otras dos áreas culturales, Oasis América y Árido América, pero eso será la próxima semana. Y es así como terminamos este episodio de Hablemos de Historia. Espero que haya sido de tu agrado y que hayas aprendido algo nuevo, que es la intención de este proyecto. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram, donde estamos como @HablemosPodcast, podcast con doble T, Facebook como Hablemos de Historia y ahora TikTok como la letra H de Historia Podcast, H de Historia Podcast, donde cada jueves subo un videíto de algo random. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia y te recuerdo que me puedes escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Chihuahua, 11 de la mañana de Ciudad de México, en prácticamente todas las plataformas digitales. Ya sabes, a la misma hora y por los mismos canales. En fin, no me enrollo más, yo fui Alex Martínez. No olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y hablar de historia. Me despido no sin antes desearte que la fuerza te acompañe siempre.